Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Palabras al Viento. En este momento tenemos como entrevistado al poeta colombiano Saúl Sánchez Toro, eh, y ya con él había departido en una ocasión previa, habíamos conversado, de manera que le doy la bienvenida formal, Saúl, a nuestro programa Palabras al Viento de Radio Poesía. Gracias, Jorge Eliezer Triviño, muy agradecido con usted y con Radio Poesía por permitirme estar en tan importante programa, Palabras al Viento. Muchas gracias, Saúl. Bueno, empecemos de entrada para que nos cuente dónde nació inicialmente, lógicamente el lugar geográfico, el barrio de la ciudad y en dónde reside en este momento, Saúl. A ver, Jorge Eliezer, yo le cuento. Yo soy primero Saúl Sánchez Toro, un bibliotecólogo jubilado que nació en Manizales, la bella ciudad de las puertas abiertas, muy cerquita de las estrellas a través del Nevado del Ruiz. Nací en el barrio Hoyofrío, muy cerquita de la Catedral de Manizales. Aquí mismo me eduqué, pero antes de mi educación quiero decirte que muy pequeño me trasladé hasta una vereda del barrio Villa María que se llama Gallinazo. Mi mamá fue nombrada maestra de la escuela Nazario Restrepo y en esa escuelita tan linda yo tuve la oportunidad de estudiar con mi madrecita mientras ella atendía a todos los niños de primero a cuarto de primaria. Pues yo me untaba de naturaleza, me untaba de campo. Mi padre era agricultor en esa escuela, cultivábamos, bueno, digo yo cultivábamos, cultivaba mi padre guayabos, tomates, naranjas, granadillas, uchuvas. Había una fruta que llamaba dulumoca, que yo no sé si tú la conoces, aquí en Caldas, en Manizales, ya está en extinción, una fruta muy dulce. La escuela Nazario Restrepo tenía también unos terrenos amplios para cultivar hortalizas, verduras. Mi madre se llamaba Lilia Toro Franco, ya murió. Mi padre Ángel Bruno Sánchez Manrique. Yo provengo de un hogar en donde somos 6 hermanos: Guillermo León, Rafael ya muerto, Jairo ya muerto, Lucía, Beatriz y Liliana. Todos integramos la familia Sánchez Toro. Sí, Bueno, señor. usted tocó lo de una deliciosa fruta que comimos de niño que llamaban dulumoca o dulusoga también. Ah, sí la Era conoció. Qué bien. de una consistencia, ¿cómo se llama? Babosa, Eso, pero con eso. una delicia Era de una extraordinaria, delicia. Sí, eh, señor. junto a algo que también ha desaparecido y que realmente cultivan muy pocos, que creo que usted la conoce, la mafafa. Exacto. Mi padre Eh, cultivaba mafafas también allá en la escuelita Nazario Restrepo, en donde te acabo de mencionar. bueno, ese es un lugar en este momento para que sepa la gente donde hay una cantidad de restaurantes de comida
criolla generalmente, y es un lugar de realmente de esparcimiento donde van las familias o vamos a hacer celebraciones en determinado momento, un lugar muy agradable, por cierto, ahora que lo nombra. Bueno, usted habló de su niñez, de su mamá, de su madre, que se dedicaba a la docencia. Eh, ella logró enseñar durante cuántos años, se jubiló, ¿qué ocurrió con Y ella? no, ¿cómo te parece que mi madre, pues nosotros vivimos en Gallinazo hasta cuando yo tenía 7 años? Sí, Después a mi madre la trasladaron para ser directora de la Escuela del Carmen. ujú, En el Carmen duró toda la vida, ella se jubiló en el magisterio y, y terminó siendo la directora de la Escuela del Carmen, una escuelita muy linda también, en un barrio que tú sabes también sí, es típico de la ciudad de Manizales, sí, y, y ahí ella pues tuvo la oportunidad de capacitar mucha juventud. ujú. Sí, señor. Sí, estamos hablando de un lugar también eh, de Manizales que es muy conocido, uno de los barrios, creo, de los más antiguos de la ciudad de Manizales y que tampoco dista mucho de la catedral. Pues para que la gente se forme una idea de la ciudad, realmente estamos hablando de Hoyo Frío, cerca a la catedral, es mucho más cerca, y el barrio del Carmen. Bueno, Oiga, Jorge Eliezer, imagínate que la imagen más nítida, más palpable de mi madre que yo tengo en el cerebro sí, es verla a ella frente a un tablero allá en Gallinazo, precisamente, una joven mujer bella, porque mi madre era muy hermosa, eh, en el, allá en el tablero enseñándole a todos esos niñitos a leer, entre ellos yo, obviamente, a leer, a escribir. Yo aprendí con ella todas las primeras líderes educativas y veo a mi padre abajo en una huerta con el asadón, con todos los utensilios de labranza dedicado a los quehaceres del campo. Esos son unas imágenes hermosas que me refrescan y que me inspiran. sí, Sí, claro, señor. sin duda alguna. Bueno, empecemos a hablar de sus comienzos literarios, Saúl. No, Eh, pero antes de mis comienzos literarios, quiero Cuénteme. contarte que yo hice mi primaria en la escuela Jorge Robledo Sí, y posteriormente en la escuela Santander de Manizales, dos escuelas públicas. Y para la época, yo vivía en el barrio llamado El Bosque. sí, Yo soy de los fundadores del Bosque. Tengo en internet una crónica sobre el nacimiento y la creación del barrio El Bosque, porque entre otras cosas yo también soy historiador. Entonces, el Bosque era en esa época el límite de Manizales. Ahí sí, terminaba la ciudad. Eh, Usted de la Plaza de Bolívar llegaba al Bosque y ahí era, de ahí en adelante era pura montaña, puro bosque. Ya hoy en día Manizales se ha extendido tanto que tú llegas al bosque y de ahí para allá siguen cantidad de barrios, cantidad de nuevas urbanizaciones, etcétera. Entonces, contextualicemos, Saúl, y digámosle a la gente que además el barrio El Bosque es aledaño al barrio El Carmen, que queda exactamente. prácticamente a eso, junto al barrio El Carmen y que también dista realmente muy poco de la avenida principal y lógicamente a unas cuantas cuadras de la catedral. De manera que estamos hablando de Y a unos unas sitios, cuantas cuadras, Jorge Eliezer, perdón, lo interrumpo, de sí, la Plaza de Toros de Manizales. también, también, a la Exactamente. entrada de la ciudad de Manizales, por la vía Chinchiná. Bueno, Jorge Eliezer, y para llegar a tu pregunta, la que me hiciste Sí, ahora, cuando yo estaba pequeño, estaba estudiando la primaria, llegó una misión eh, al colegio, cuando yo estaba en el Instituto Manizales, y llegaron unos misioneros de la Consolata a buscar lo que ellos llamaban vocaciones. ujú, Entonces me sedujeron y yo dije, uy, yo sí quiero ser sacerdote, yo quiero ser cura. Y mi madre, pues,
me patrocinó y me dijo, listo, mijo, usted quiere ser sacerdote. Y me fui para San Félix Caldas. Sí. Allá tenían, los misioneros de la Consolata tenían su seminario. Y esto lo resalto porque es que yo pienso que una de las enseñanzas más prácticas de mi vida fue, y la que me marcó definitivamente, fue que en el seminario el rector, viéndome a mí como leía, me pidió que fuera yo quien durante los almuerzos hiciera lecturas a todos los estudiantes. Éramos como 100, 150 estudiantes. Entonces llegaba la hora del almuerzo y a mí me tocaba leer obras de Julio Verne, de Miguel de Cervantes, de Alejandro Dumas, padre, de Tomás de Kempis, bueno, y de muchos otros escritores que a mí me abrieron sus páginas y sus bellas narraciones. Desde ahí me metí en la lectura en forma y yo me subí al podio y todos los estudiantes calladitos y empezaba yo a leer La imitación de Cristo, en fin, y empezaba a leer capítulos de La imitación de Cristo o de cualquiera de los autores que mencioné antes. Cuando el padre ya veía que llegaba un momento como bonito, álgido, destacado, tocaba la campanilla y yo decía, tu autem domine miserere nobis. Entonces, ahí todo el mundo empezaba a hablar y a reírse, etcétera. Y yo ya me iba para la mesa a mi almuerzo. Total, desde el seminario, pues yo me metí en este cuento de la lectura, de la literatura. Pero todo esto se reforzó cuando volví a Manizales, seguí en el Instituto Manizales y me encontré en el colegio con un gran profesor que se llama Filemón Valencia. Filemón era mi profesor de literatura y él me metió a mí en el cuento de los clásicos castellanos. Aprendí entonces yo a leer obras que tenían métrica, que tenían rítmica, y fue así como pude encontrarme los clásicos españoles. A mí me metieron los clásicos españoles, todo el cuento de la rima y de la métrica. Pero también que influyó mucho en esta parte mía de la literatura, yo conocí una vecina cerca del bosque, a las 2 cuadras de mi casa, una chica que le gustaba mucho los poetas malditos. Ella leía Tristán Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline de Bourdet, bueno, Paul Verlaine. Mientras a mí me gustaba Bécquer, Machado, Lorca, Campoamor, o me gustaban los colombianos León de Greiff, me gustaba Ciro Mendía, Jorge Robledo Ortiz. Ella también leía latinoamericanos, le gustaba leer Pablo Neruda, Rubén Darío, César Vallejo. Entonces, en ese intercambio de literaturas, yo me fui metiendo en el cuento. Entonces, mis primeros poemas, indudablemente, fueron hechos para esta chica. Ahí empecé yo a escribir, a escribir, a escribir. Yo le escribía versos y, curiosamente, poemas que ella nunca conoció. Los escribí, pero nunca se los entregué, jamás. Bueno, 2 cosas. ¿Qué pasó con esa aspiración teológica? ¿Qué ocurrió con el cura que quería ser? Y segundo, ¿por qué no conoció los poemas La Dama? No, pero también muy asociado con este tema, y pues es muy importante para la audiencia que sepa, porque yo investigando encontré esto. Cuando yo estaba en el colegio, también muy niño, salíamos mi hermano Guillermo León y yo del colegio, y, perdón, no del colegio, de la escuela, de la Jorge Robledo.
y nos veníamos a pie. No es como ahora que todos los muchachos hay que pagarles taxi o carro particular para llevarlos a la casa. Nosotros salíamos de la escuela Jorge Robledo, Guillermo y yo, y llegando a San Antonio había una zapatería y todos los días entrábamos a esa zapatería él y yo. La plata que nos daban que para que tomáramos algo, que eran 1 o 2 centavos, oiga, estoy hablando de centavos, 1 o 2 centavos, se la pagábamos al zapatero y nos íbamos a leer el Tarzán de Edgar Allan Burroughs o el Superman de Jerry Siegel o el Batman de Mowell Singer. En A ver, fin, Dick Tracy. contextualicemos que yo Sí. también tuve de muchacho esa misma práctica de ir a leer todas las Ah, revistas, todos los cómics, que empezamos con Tarzán, con Arandú, con eso. los de Walt Disney, todas El las Pato Donald. publicaciones, Sí. Maua, el Fantasma, que cambiábamos, intercambiábamos con los compañeros Exactamente, en sí, las señor. revistas y después tuvimos la fortuna, o yo tuve la fortuna de oír las radionovelas de Calimán, Calimán, sí, que daba señor. unas enseñanzas extraordinarias sobre el Uf, poder de la mente de Arandú y que creo que nos movieron a ser mejores, a por lo menos a tener un ideal para posteriormente nosotros tratar de ser mejores seres y creer que tenemos una capacidad mental, que si somos buenos y nobles siempre triunfaremos. sí. Bueno, todas esas cosas tan bellas que aprendimos del cómic yo aprendí una cantidad de términos que no conocía. Ajá, Yo también iba a esos lugares a hacer intercambio con mis compañeros y ajá. conocí los dibujos grandiosos de Edgar Rice Burroughs, de Eso. Tarzán, los dibujos extraordinarios de Batman, Y de una belleza acuérdate del famoso Dick Tracy, el de de Chester Tracy. Gould, que todo el mundo decía, un reloj con, Ujú. ¿cómo así que un reloj que uno pueda ver a la persona en el reloj? Sí, señor. Estamos hablando de hace 60 años o Sí, 50 años. Y un reloj. Mire, hermano, hoy en día todo el mundo tiene ese reloj. por lo menos, sí, señor. Estamos hablando Entonces, de cuestiones futuristas, de, a ver, de qué otros, no, son tantos los personajes de cómics bellísimos de los que nos alimentamos. Yo por lo sí. menos me alimenté mucho. Pero bueno, No, no no, pero me va a espérate, dar... espérate, Aurelia, siguiendo con este tema Sí, de los cómics, yo sí. escribí un artículo en internet que ha circulado mucho. Se llama La literatura de sagas y la afición a la lectura. Ujú, Si tú buscas la literatura de saga y la afición a la lectura, es un artículo en donde yo hablo que muchos de los escritores que fueron del boom latinoamericano, y ujú. estoy hablando de autores como nuestro Nobel García García Márquez, Márquez. García Márquez decía que él aprendió a leer leyendo cómics. Lo mismo, muchos escritores españoles se identifican, pero tremendamente, con la lectura de los cómics, como, porque es que desafortunadamente hay muchos profesores de literatura que castigan a los estudiantes que porque están leyendo revistas o que porque están leyendo las sagas, por ejemplo, las que hay hoy en día. ¿Usted por qué está leyendo la porquería del León, del Señor de los Anillos o de Harry Potter? Hombre, si el muchachito se aficionó por leer algo, y se metió en un mundo de literatura y en un mundo de fantasía, hombre, profesor, déjenlo que el muchacho, ahí es como se va enrutando y se va metiendo en la lectura. Claro. Leer las sagas de Edgar Allan Poe, de Alejandro Dumas, hombre, eso hace parte de la cultura literaria del mundo. Yo le complemento además sobre eso que los periódicos publicaban unos dominicales Ah, eso. con Tarzán, por ejemplo, Sí, con, señor. con Superman, con Batman, y eso era un gusto uno esperar 8 días para continuar en donde iba
la lectura hacía 8 días y encantarse uno, además con esa belleza de líneas de, que tenían los grandes dibujantes, que aparte pues eso eran grandes dibujantes y hacían unos diálogos bellísimos. Hombre, y ese tema yo no lo toqué en mi artículo de literatura de sagas. Y eso me recuerda a mí también que cuando yo salí al Instituto Manizales, que para la época quedaba muy enseguida de la Catedral de Manizales, donde hoy es el INURBE, yo Sí, salía del colegio y me metía a la biblioteca pública a buscar todas las patrias antiguas para buscar los cómics. Ahí me metía y seguía la lectura de esos dominicales que tú estás sí, señor. mencionando, Jorge Eliezer. Sí, encantador todo ese mundo que nos tocó vivir de niños. No, una belleza, eso era verdad. No, y no solamente era yo veía varios compañeritos, salíamos y todos a buscar la patria antigua, no la patria del momento, sino todas esas patrias que ya estaban empastadas y que dicho sea de paso, han desaparecido de la ciudad. No se Sí, sabe claro. dónde quedaron todas esas patrias que guardaba la biblioteca pública. Todos lo votaron porque es que yo como bibliotecólogo castigo mucho el hecho de que las bibliotecas digan que esos son libros viejos y votan libros que por viejos, sin considerar que el libro no es viejo, es antiguo y el valor del libro como antiguo es un valor, pero mejor dicho, Pues vea, incalculable. pues ¿cómo Sí. le parece que como anécdota dolorosa, por cierto, yo iba al instituto universitario donde estudié en los periodos en que teníamos el descanso, me iba para la biblioteca, por ejemplo, a leer las fábulas de Esopo con Ajá, los es una maravilla. dibujos de Gustave Doré, Ah, eso es una de Gustave maravilla, sí. Doré, y varias obras de obras dibujadas por Gustave Doré. Cuando fui a buscarlas, me dijo el bibliotecario, no, eso ya no está aquí. Eh, Me imagino que por viejos o qué sé yo, los abandonaron, se los llevaron o qué sé yo, los regalaron o los botaron. Eso es una cosa que creo que se ha hecho una crítica seria. Además en la Universidad de Caldas también pasó lo mismo. Yo iba a buscar un libro de un gran ocultista y yo iba asiduamente a leerlo cada rato y cuando fui a preguntar por él me dijeron no, ya no está, se perdió, no sé qué ocurrió. Revistas de la hemeroteca valiosísimas con artículos de Luis López de Mesa, de grandes escritores desaparecidas, no sé, los tiraron a la basura. Es una Sí, cosa señor, así fue, así fue, que así tenemos fue. que tocar porque es grave y doloroso que todo eso ocurra, que no tengan en cuenta el valor de los libros. Y imagínese usted desaparecer un libro con ilustraciones de Gustave Doré. Sí, cierto. Eso es Vea, doloroso. Jorge Eliezer, una vez yo siendo director de la biblioteca de la Universidad de Caldas, llegué a una de las bibliotecas satélites, que era la de la Facultad de Derecho precisamente, y vi un libro tirado en el piso. Y yo dije, ¿qué es esta cosa? Este libro, ¿porque está tirado? Ah, no, que es que eso lo van a votar que porque por viejo. Eran las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, y yo, ¿pero qué es esto? Oiga, un libro que en el mundo no hay sino por ahí 100 en Sí, el mundo, y estaba para ir a la basura. Yo lo recogí, me lo llevé para la dirección de la biblioteca, ya debe estar. Pero definitivamente hubo una vez una botaciña de publicaciones periódicas en la Universidad de Caldas, antes de que yo llegara, y un profesor muy inteligente dijo, no, ¿cómo lo van a votar? Venga, yo me llevo eso. Se llevó las ediciones príncipe de todas las revistas culturales de Manizales, las tiene ese profesor. Entonces, porque las iba a votar la Universidad de Caldas. Definitivamente los administrativos no tienen idea de lo que es precisamente la cultura literaria. pues yo le voy a contar otra anécdota. Cuando yo era muy buen lector del Centro Colombo Americano, tenía de amiga a una bibliotecaria, Ángela, y tenía un cerro de libros por votar.
dijo, no, estos libros los vamos a votar. Le dije, ¿por qué no? Porque no, muchos no los han leído, no los piden y deseamos votarlos. Nada más y nada menos me encontré un texto de Mauricio Maeterlinck, La inteligencia de las flores, ¿Cómo le parece? Ah, una joya de una obra. joya, Y una joya. entonces, pero espere que le cuente, todas las páginas que según eso en la edición que hicieron venían pegadas, es decir, nunca habían leído el libro, Ave nadie lo María. había consultado, es decir, estaba virgen el libro porque no lo había Sí, consultado nadie y lo iban a votar. Ese sí. texto me sirvió para hacer una investigación preciosísima posteriormente y lo tengo como un tesoro aquí en casa. Claro, claro, Votaron un claro. libro en la biblioteca municipal de Félix Rafán Gómez, el poeta, manuscrito, fotocopiado, manuscrito, en la letra de él, lo tenían para tirar a la basura. Dije, venga, yo me lo llevo. Aquí lo tengo, está algo hasta roído porque sin duda había ratas allá, pero lo Sí. tengo ahí guardado como una joya, pues una Y cosa. ya debe estar amarillo, amarillo. No, claro, pero imagínese usted, Sí, manuscrito, una fotocopia manuscrita de los textos de él, algunos hasta con correcciones hechas con el mismo, una pluma de él. sí. Es una Oiga, joya. ¿cómo le parece, Jorge Eliezer, que una vez fui yo a México y a mí me ha llamado mucho toda la vida la atención los libros antiguos? Mm, Entonces fui a la Universidad Autónoma de México a que me dejaran entrar a la colección de libros antiguos. Para llegar allá me hicieron poner guantes, máscaras, una capota, bueno, en fin, un mundo de cosas. Y para entrar a la sala de libros antiguos eran dos puertas. sí. A la tercera puerta había un un escritorio especial donde el tipo me dijo, ¿usted qué libro quiere ver? Y yo, no, no, cualquier libro. Entonces me trajo un libro antiguo y lo puso encima de la mesa. Y yo lo iba a coger y yo, no, no, señor, usted no lo puede tocar, yo soy el que lo toco. Yo no sé para qué me hizo poner guante a mí. En todo caso, él era el que pasaba las Sí, páginas. Pero lo que más me llamó la atención, y se lo dije al rector en esa época de la de Caldas, lo que más me llamó la atención es que todos los libros que ellos tenían allá con esa protección y con un mantenimiento de temperatura especializado, un mantenimiento de aire también especializado, todos los libros que ellos tenían allá eran los mismos que nosotros teníamos en la Universidad de Caldas, que se llamaba la colección Emilio Robledo, que la había donado, usted sabe, Emilio Robledo fue uno de los escritores más destacados de Caldas, fue gobernador de Caldas, fue gobernador de Antioquia. Bueno, en fin, ese señor le donó toda la biblioteca de la Universidad de Caldas. ¿Y sabe qué? Esa biblioteca de la Universidad de Caldas, todavía, usted va y la encuentra libre, abierta al público. Usted va y encuentra gente pasando las páginas que a mí no me dejaron pasar en México, las ve pasando y untándose de saliva para poder pasar las páginas. uf, La misma colección antigua que hay aquí en Manizales es la misma que está ya. allá en la Universidad Autónoma de México. Y hay libros que vinieron de la Universidad del Cauca en Popayán, en donde yo también tuve la oportunidad de trabajar, unos libros que son de 1600 y de 1700, empastados en cuero de carnero, están Mm, aquí en la Universidad de Caldas, también los puede tocar cualquiera, cualquiera puede coger esos libros de 1700, unos libros que son unas joyas históricas que, que valen un mundo de plata. bueno, No, usted, no, no, no por por el papel ni nada, sino por la antigüedad. ya, pero usted ha tenido oportunidad de escribirles para que hagan algo al respecto al rector o a la parte cultural, Saúl. No, nosotros, pues cuando yo era el director de biblioteca, teníamos muchos proyectos de volver esas colecciones especiales, especializadas, pero eso fue imposible, eso no, no. La gente no tiene el concepto de la cultura antigua en la forma que muchos la pensamos o la analizamos. Eso Bueno, es muy vamos difícil. a finalizar esta primera parte. Hacemos una invitación posterior ahora para que continuemos, pero usted tiene preguntas que no me ha resuelto. Ahora hablamos, Saúl, y continuamos
Bienvenidos de nuevo, muchas gracias por esta primera parte, Saúl. Ya tendremos oportunidad de la segunda. Saúl, muchas gracias, muy amable. No, a usted, Jorge Eliezer.